Y si lo que imaginas sobre la vida de Jesús, el pesebre de madera, los campos tranquilos, las calles polvorientas, fuera apenas una sombra de la realidad. Porque los lugares donde Él caminó no son solo escenarios de un relato antiguo. Son huellas vivas, portales que aún hoy nos susurran verdades olvidadas. Hoy no haremos turismo. Hoy viajaremos en el tiempo, atravesando 2 milenios de leyendas, tradiciones y arte sacro para llegar a la piedra original, al aire que Él respiró, al sol que tocó su piel. Exploraremos 10 lugares sagrados, no como los ves ahora, sino como eran realmente en el siglo I. Descubrirás cómo la geografía, la opresión de Roma y la vida sencilla de su pueblo moldearon al hombre que cambió la historia para siempre. Acompáñanos en este viaje único. Suscríbete, porque después de recorrer estos lugares, nunca volverás a imaginar la vida de Jesús de la misma manera. El primer paso comienza ahora. Belén, el nacimiento humilde. Nuestra primera parada nos lleva a las colinas de Judea, a un pequeño pueblo cuyo nombre resonaría a través de los siglos, Belén. Olvida por un momento las postales navideñas, los establos de madera pulida y los animales dóciles y limpios. Para entender el verdadero escenario del nacimiento de Cristo, debemos sumergirnos en la vida cotidiana de un judío del siglo I. Imagina el aire frío de la noche, cortante y claro, bajo un manto de estrellas tan brillantes que parecen al alcance de la mano. Belén, o Beit Lehem en hebreo, que significa casa del pan, no era una ciudad bulliciosa. Era una comunidad modesta, casi un caserío, encaramada en las colinas, conocida por una sola cosa, sus rebaños. El profeta Miqueas, 700 años antes, ya la había señalado, diciendo en el capítulo 5, versículo 2, «Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel». Pequeña, insignificante para el mundo, pero elegida por Dios. Los campos que la rodeaban no eran praderas verdes y exuberantes, sino terrenos pedregosos y áridos, perfectos para las resistentes ovejas que eran el sustento de la región. Estas no eran ovejas cualquiera. Muchas de ellas estaban destinadas a los sacrificios en el templo de Jerusalén, a solo unos 10 kilómetros de distancia. Eran rebaños sagrados, cuidados por pastores que no eran simples campesinos, sino hombres conocedores de la ley y la pureza ritual. Ahora visualiza a una joven pareja llegando a este pueblo. María, a punto de dar a luz, y José, su protector. No llegan como turistas, sino obligados por un edicto del todopoderoso Imperio Romano. El emperador César Augusto ha ordenado un censo, una herramienta de control y de impuestos, y cada hombre debe registrarse en su ciudad de origen. Para José, descendiente del linaje del rey David, esa ciudad es Belén. El viaje desde Nazaret ha sido arduo, más de 150 kilómetros a pie o en burro, por caminos polvorientos y peligrosos. Están agotados, y la necesidad de un lugar para el inminente parto es desesperada. Aquí es donde nuestra imagen tradicional choca con la realidad arqueológica. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, versículo 7, nos dice que María dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el Cataluma. La palabra griega Cataluma ha sido traducida a menudo como posada o mesón,
Pero esto es un error de interpretación que cambia toda la escena. Una Cataluma no era un hotel comercial. Era simplemente el cuarto de huéspedes, la habitación superior en una casa familiar típica de la zona. Las casas en el Belén del siglo I no eran estructuras de varios pisos como las nuestras. Eran viviendas humildes, a menudo excavadas en la propia roca caliza de las colinas. Tenían una arquitectura de 2 niveles, un espacio superior, la Cataluma, donde la familia vivía, comía y dormía, y donde se alojaba a los invitados, y un espacio inferior, a nivel del suelo, a veces una cueva natural integrada en la casa, donde se guardaba a los animales de la familia por la noche, especialmente durante el frío invierno. ¿Por qué? Por seguridad, para protegerlos de los ladrones y los depredadores, y por una razón increíblemente práctica: el calor corporal de los animales ascendía y ayudaba a calificar la estancia superior. Era una forma de calefacción natural. Así que, cuando Lucas dice que no había lugar en la Cataluma, no significa que un posadero cruel les cerró la puerta. Significa que el cuarto de huéspedes de la casa de los parientes de José, porque seguramente buscaron refugio en su familia, ya estaba lleno, probablemente con otros familiares que también habían acudido para el censo. La casa estaba abarrotada. No los echaron a la calle. Al contrario, les ofrecieron lo único que tenían disponible: el espacio inferior, la zona familiar donde estaban los animales. Un lugar resguardado, cálido y privado. María no dio a luz en un establo de madera aislado y desvencijado. Dio a luz en la planta baja de una casa normal, rodeada de los sonidos y olores de la vida cotidiana: el balido de una oveja, el suave mugido de un buey, el olor a paja y a tierra húmeda. Y el pesebre, el fatno en griego, no era una cuna de madera, era un comedero de piedra, un bloque pesado de caliza tallado donde se ponía el forraje para el ganado. En ese humilde comedero, tallado en la roca de la tierra prometida, fue acostado el creador del universo. No fue una escena de pobreza extrema y abandono, sino de humildad radical y de vida comunal. Fue la encarnación de Dios no en un palacio, sino en la intimidad de un hogar campesino, en el lugar más bajo y humilde de la casa. Un Dios que elige nacer donde comen los animales, para mostrarnos que venía a alimentar a toda la humanidad. Avancemos 2000 años en el tiempo. ¿Qué queda de ese humilde pueblo de pastores? Hoy, Belén es una vibrante y compleja ciudad palestina. El centro histórico está dominado por una imponente fortaleza de fe, la Basílica de la Natividad, construida originalmente en el año 339 después de Cristo por el emperador Constantino y su madre, Santa Elena. Es una de las iglesias más antiguas del mundo en uso continuo. Para entrar, hay que agacharse y pasar por una puerta diminuta, la Puerta de la Humildad. Se hizo tan pequeña en la época otomana para evitar que los jinetes entraran a caballo y profanaran el lugar, pero hoy sirve como un poderoso recordatorio físico para acercarse al misterio del nacimiento de Cristo. Uno debe humillarse. Dentro, el aire es denso con el aroma a incienso y la luz se filtra a través de altas ventanas, iluminando mosaicos milenarios. El verdadero corazón del lugar se encuentra abajo, en una cripta subterránea. Los visitantes descienden a la Gruta de la Natividad, la cueva que la tradición venera como el lugar exacto del nacimiento. El espacio es pequeño, íntimo, las paredes de roca pulidas por millones de manos peregrinas. Bajo un pequeño altar, una estrella de plata de 14 puntas incrustada en el mármol marca el lugar. Y de Virgen María,
Jesus Christus natus est. Aquí, de la Virgen María, nació Jesucristo. Tocar esa estrella es tocar el epicentro de la fe cristiana. El contraste con el pasado es sobrecogedor. Los campos abiertos donde los pastores vigilaban sus rebaños han sido devorados por la expansión urbana. Donde antes había libertad de movimiento, hoy se alza un imponente muro de separación de hormigón, un símbolo doloroso del conflicto moderno. El control militar es una realidad cotidiana. Sin embargo, si miras más allá, en las laderas de las colinas que rodean la ciudad, algo del mundo de María y José sobrevive. Olivos centenarios, con sus troncos retorcidos como ancianos sabios, y pequeños viñedos que se aferran a la tierra pedregosa. Ellos son los testigos silenciosos que reconocerían a aquella joven pareja que buscaba refugio hace 2 milenios. Belén nos enseña que Dios irrumpe en nuestra realidad, en medio de nuestras complejidades políticas y sociales, y siempre elige lo humilde para manifestar su gloria. Nazaret, la infancia oculta. De la solemnidad de Belén, nuestro viaje nos lleva al norte, a la región de Galilea, a un lugar que define la identidad de Jesús más que ningún otro. Nazaret. Si Belén fue el escenario de su entrada al mundo, Nazaret fue el crisol donde se forjó su humanidad durante 30 largos y silenciosos años. Y si la historia de su nacimiento desafía nuestras expectativas, su infancia y juventud lo hacen aún más. En el siglo I, Nazaret era la definición de la insignificancia. No aparecía en el Antiguo Testamento, ni en los escritos del historiador Josefo, ni en el Talmud. No estaba en ninguna ruta comercial importante. Era un punto perdido en el mapa. Un caserío minúsculo aferrado a la ladera de una colina rocosa, invisible para el resto del mundo. El desprecio que sentían los judíos de otras regiones por Galilea, considerada una tierra de gente rústica y de fe dudosa, se agudizaba cuando se trataba de Nazaret. La pregunta que le hace Natanael a Felipe en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 46, lo resume todo. ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? No era una simple pregunta, era una declaración de desdén. Era el equivalente a preguntar hoy, ¿puede salir algo importante de ese pueblo olvidado del que nadie ha oído hablar? Esa era la reputación del hogar de la infancia de Jesús. Las excavaciones arqueológicas han confirmado esta imagen. La Nazaret del siglo I apenas contaba con unas pocas docenas de familias, quizás no más de 400 habitantes, y sus casas eran muy diferentes a lo que imaginamos. La mayoría de las residencias eran cuevas naturales, grutas excavadas en la blanda piedra caliza de la colina, que se ampliaban con muros de piedra sin argamasa en la parte delantera para crear un pequeño patio o una habitación adicional. Jesús, el carpintero, el tectón en griego, que significa más bien artesano o constructor, no creció en una casa de madera, creció, literalmente, en una casa cueva. Imagina la vida de un niño en ese entorno. El mundo de Jesús era la ladera rocosa. Sus juegos no transcurrían en parques, sino explorando las cuevas y los recovecos de la colina. Su agua no venía de un grifo, sino de las cisternas excavadas a mano en la roca para recoger la preciada agua de lluvia o del único pozo del pueblo, conocido hoy como el Pozo de María, un lugar de encuentro social para las mujeres. La vida era simple, dura y comunitaria. El trabajo principal era la agricultura de subsistencia en pequeñas terrazas, trigo, cebada, olivos, vides.
y la cría de cabras y ovejas que trepaban ágilmente por las mismas laderas que los niños. En este ambiente, Jesús aprendió a trabajar con la piedra y la madera de la mano de José. Aprendió las escrituras en la pequeña sinagoga local. Observó la naturaleza con una agudeza que luego plasmaría en sus parábolas, la semilla que cae en diferentes terrenos, los lirios del campo, el pastor que busca a la oveja perdida. Todo su lenguaje, toda su imaginería, nació de esta tierra humilde y de la vida sencilla de su gente. Demos otro salto en el tiempo. La Nazaret de hoy es una ciudad bulliciosa, la ciudad árabe más grande de Israel, un laberinto de calles estrechas y mercados vibrantes. El contraste con la aldea minúscula del pasado es total. Dominando el paisaje urbano se alza una estructura moderna e imponente, la Basílica de la Anunciación. Completada en el año 1969, es la iglesia más grande de todo el Medio Oriente. Su enorme cúpula es un faro visible desde kilómetros a la redonda. Pero lo fascinante de esta basílica es lo que protege en su interior. Su arquitectura moderna no borró el pasado, sino que se construyó sobre él, superponiéndose a las excavaciones arqueológicas. En el nivel inferior de la iglesia, los visitantes pueden contemplar los restos de la aldea original del siglo I. Se pueden ver los cimientos de las casas cueva, silos para almacenar grano, prensas de aceite y cisternas, todo ello protegido bajo la majestuosidad del templo moderno. En el centro una gruta venerada por la tradición como los restos de la casa de la Virgen María, el lugar exacto donde el arcángel Gabriel le anunció su destino. Aquí el Verbo se hizo carne. La expansión urbana ha sido implacable. Las colinas enteras han sido transformadas. Las calles pavimentadas han sustituido los senderos de tierra. Edificios de apartamentos de varios pisos ocupan laderas donde antes solo las cabras se atrevían a subir. Sin embargo, a pesar de todo, algo esencial permanece. Sube a la parte alta de la ciudad, a lo que hoy se conoce como el Monte del Precipicio. La vista desde allí es sobrecogedora. Y es una vista que Jesús debió contemplar innumerables veces. Ante tus ojos se extiende el magnífico valle de Jezreel, también conocido como la llanura de Esdrelón. Es una de las regiones más fértiles del mundo. En tiempos de Jesús, y también hoy, los campos de cereales se extienden hasta el horizonte como un mosaico de verdes y dorados, un auténtico mar de pan. Desde esa altura, Jesús tenía una perspectiva completa del mundo que lo rodeaba. Podía ver el monte Carmelo a lo lejos, el monte Tabor, escenario de la Transfiguración, y las caravanas comerciales que cruzaban el valle, conectando Egipto con Mesopotamia. Su aldea era aislada, pero su visión era amplia. Hoy, esa misma vista panorámica incluye elementos modernos que Jesús nunca conoció. Torres de comunicación salpican las colinas, carreteras asfaltadas cortan los campos que él veía como un todo unificado. Enormes tractores y cosechadoras automáticas hacen el trabajo que antes realizaban arados tirados por bueyes. Sistemas de irrigación por goteo han sustituido la total dependencia de las lluvias estacionales. Variedades híbridas de trigo han reemplazado a los granos primitivos. Y sin embargo, la esencia productiva del valle es la misma. Un descubrimiento arqueológico reciente ha añadido una nueva capa a nuestra comprensión de la Nazaret de Jesús. Se encontraron restos de prensas de aceitunas y lagares de vino del período romano, lo que confirma que la economía local no era solo de subsistencia básica,
sino que también incluía el procesamiento agrícola para el comercio. La familia de Jesús, como artesanos, probablemente participaba en esta economía local, fabricando y reparando las herramientas necesarias para estas tareas. Nazaret nos enseña que la grandeza de Dios no necesita escenarios espectaculares. Se gesta en el silencio, en la rutina, en lo ordinario. Durante 30 años, el Salvador del mundo vivió una vida tan normal, tan humana, que sus propios vecinos no pudieron reconocerlo cuando comenzó su ministerio. De estos dos humildes lugares de origen, un pueblo de pastores y una aldea de artesanos, Jesús estaba a punto de partir hacia escenarios completamente diferentes, ciudades cosmopolitas y aguas turbulentas que presenciarían el inicio oficial de su imparable misión divina. Cafarnaúm, el centro del ministerio. Si Nazaret fue el hogar de su vida oculta, Cafarnaúm fue el cuartel general de su vida pública. Este es el lugar que Jesús eligió como su hogar adoptivo, el epicentro desde el cual su mensaje se irradiaría por toda Galilea y más allá. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, versículo 13, es explícito: y dejando Nazaret, vino y habitó en Cafarnaúm. La palabra habitó no implica una visita temporal, significa que estableció su residencia, que cambió su domicilio de forma permanente. Fue un movimiento estratégico y profundamente significativo. Hermanos míos, recordemos las palabras del Señor en estos tiempos difíciles. Como dice la Escritura, la fe mueve montañas, y el amor de Dios nos guía en cada paso del camino. Mantengamos firme nuestra confianza en su divina providencia. ¿Por qué Cafarnaúm? A diferencia de la aislada Nazaret, Cafarnaúm era una ciudad vibrante y estratégicamente posicionada. Situada en la orilla noroeste del mar de Galilea, un enorme lago de agua dulce se encontraba en plena Vía Maris, una de las rutas comerciales más importantes del mundo antiguo, que conectaba el poder de Egipto con los imperios de Mesopotamia. Era una encrucijada de culturas, lenguas e ideas. Por sus calles pasaban caravanas de mercaderes, legiones romanas, peregrinos judíos y gentes de todas las naciones. Era una próspera ciudad pesquera. El mar de Galilea bullía de vida y la pesca era la industria principal. Familias enteras, como la de Pedro, Andrés, Santiago y Juan, vivían de ella. Pero además, por su ubicación fronteriza entre los territorios de Herodes Antipas y Herodes Filipo, funcionaba como un puesto aduanero romano. Había una guarnición militar y un recaudador de impuestos. Fue precisamente aquí, en su oficina de aduanas, donde Jesús llamó a un hombre despreciado por su propio pueblo, Mateo. Como leemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 9, Jesús lo vio y le dijo: «Sígueme». Y él se levantó y lo siguió, dejando atrás una vida de riqueza y ostracismo. Las construcciones en Cafarnaúm tenían un carácter distintivo. A diferencia de la piedra caliza blanca de Nazaret, aquí se utilizaba el basalto negro local, una dura roca volcánica que daba a la ciudad un aspecto sombrío y austero. Las casas estaban agrupadas en ínsulas, complejos residenciales organizados alrededor de patios centrales compartidos. Estos patios eran el verdadero centro de la vida familiar. Allí se cocinaba, se reparaban las redes, jugaban los niños y se socializaba. La privacidad era un lujo desconocido. Y en medio de este bullicio, una casa se convirtió en el hogar de Jesús, la casa de Pedro. Los arqueólogos están notablemente seguros de haberla identificado.
A solo 30 metros de la sinagoga principal, encontraron los restos de una casa del siglo I que, a diferencia de las demás, fue tratada como un lugar sagrado desde las primeras generaciones de cristianos. Sus paredes estaban cubiertas de inscripciones y grafitis en griego, arameo y siríaco, con nombres como Jesús, Señor y Cristo. Posteriormente, se construyó sobre ella una iglesia bizantina octogonal, preservando la casa original en su centro. Esta casa era la base de operaciones de Jesús. El Evangelio de Marcos, en el capítulo 2, versículo 1, describe una escena increíble. Se oyó que estaba en casa, y al instante se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aun a la puerta. Imagina la escena, la pequeña casa de basalto abarrotada, la gente empujando desde el patio, otros trepando al techo de paja y barro para hacer un agujero y descolgar a un amigo paralítico. Esa era la intensidad del ministerio de Jesús en Cafarnaúm. En esta casa sanó a la suegra de Pedro, curó a leprosos, expulsó demonios y enseñó a las multitudes que se agolpaban para escucharlo. Y luego estaba la sinagoga, el otro gran escenario de su ministerio en la ciudad. Los cimientos de la sinagoga del siglo I, la misma donde Jesús enseñó con una autoridad que asombraba a todos, todavía son visibles bajo la magnífica sinagoga de piedra caliza blanca que se construyó encima en el siglo IV. Aquí Jesús pronunció el famoso sermón del pan de vida, un discurso tan radical que muchos de sus seguidores lo abandonaron. Fue aquí donde sanó al hombre de la mano seca en sábado, desafiando abiertamente la rigidez de las autoridades religiosas. Cafarnaúm fue testigo de más milagros y enseñanzas de Jesús que ningún otro lugar. ¿Y qué es de Cafarnaúm hoy? Un silencio sobrecogedor. La próspera ciudad es hoy un parque arqueológico de ruinas protegidas, donde una vez resonaron las voces de la multitud y el eco de las palabras de Jesús. Ahora solo se oye el viento que sopla desde el mar de Galilea. Caminar por sus antiguas calles es una experiencia agridulce. Puedes ver los cimientos de basalto negro de las casas, las escaleras de piedra, los molinos de grano. Puedes entrar en la reconstruida sinagoga blanca del siglo IV y pararte sobre el lugar exacto donde Jesús predicó, viendo los cimientos originales de basalto negro debajo. Sobre los restos de la casa de Pedro se ha construido una moderna iglesia conmemorativa, suspendida sobre las ruinas, con un suelo de cristal en el centro, permitiendo a los peregrinos mirar hacia abajo y contemplar el hogar de Jesús. Es un diseño ingenioso que busca proteger y venerar. El cambio es drástico. Donde había un puerto bullicioso con barcos de pesca atracando cargados de pescado, hoy una orilla tranquila con palmeras ornamentales enmarca las ruinas para los turistas. El bullicio ha sido reemplazado por la quietud de la contemplación. Pero este silencio también encierra una advertencia. A pesar de todos los milagros presenciados, la mayoría de la gente de Cafarnaúm no se arrepintió. Jesús mismo pronunció un juicio severo sobre la ciudad en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 23. Y tú, Cafarnaúm, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. La ciudad que fue el centro de su ministerio, la que recibió la mayor luz, finalmente cayó en el olvido y se convirtió en las ruinas que vemos hoy. Cafarnaúm nos recuerda que no basta con ser testigos de milagros. La fe exige una respuesta, una transformación del corazón. Es un eco silencioso que nos pregunta, a través de los siglos, ¿y tú qué haces con la luz que has recibido? El río Jordán,
el bautismo y el comienzo. Dejamos la ciudad para adentrarnos en la naturaleza salvaje, en un lugar que es más que un río, es una cicatriz sagrada en la faz de la tierra, el río Jordán. Este no fue un simple escenario, sino un protagonista en el drama divino, el lugar donde la vida oculta de Jesús terminó y su misión pública comenzó con un evento que sacudió los cielos. El Jordán es un río geológicamente único en el mundo. Nace de los manantiales del monte Hermón, a más de 550 metros sobre el nivel del mar, y emprende un descenso vertiginoso a través del Valle del Rift, una profunda falla tectónica. Después de pasar por el mar de Galilea, continúa su caída hasta desembocar en el Mar Muerto, el punto más bajo de la superficie terrestre, a más de 400 metros bajo el nivel del mar. Es el río que fluye más bajo del planeta, creando el valle más profundo del mundo. Esta geografía extrema, este descenso a las profundidades de la tierra, se convirtió en un símbolo perfecto para el mensaje que iba a resonar en sus orillas. En este valle abrasador, cerca de la antigua ciudad de Jericó, apareció una figura tan salvaje y magnética como el paisaje que lo rodeaba. Juan el Bautista, vestido con piel de camello, alimentándose de langostas y miel silvestre. Su voz era como un trueno en el desierto, clamando por el arrepentimiento. El lugar que eligió para su ministerio no fue casual. Según el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 28, predicaba en Betania, al otro lado del Jordán. Esta zona era un vado natural, un punto de cruce obligatorio para las caravanas y los peregrinos judíos que viajaban desde Galilea a Jerusalén, evitando el territorio hostil de Samaria. Juan se posicionó en una encrucijada espiritual y física, asegurándose de que su mensaje de preparación llegara al mayor número de personas posible. Y entonces, un día, entre la multitud de pecadores, apareció alguien que no tenía pecado que confesar. Jesús de Nazaret, de unos 30 años, se acercó para ser bautizado. Juan, en un momento de asombrosa revelación, intentó detenerlo. «Yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí». La respuesta de Jesús es clave. «Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia». Con este acto, Jesús no se estaba limpiando de ningún pecado personal, sino que se estaba identificando plenamente con la humanidad pecadora a la que venía a salvar. Estaba bajando a las profundidades con nosotros, sumergiéndose en las aguas que simbolizaban el juicio y la muerte, para poder sacarnos de ellas. El lugar exacto del bautismo, según la tradición, es donde el río hace una curva natural, creando un remanso más tranquilo y profundo. Y fue allí donde ocurrió lo extraordinario. El Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo 16, lo describe con una belleza sobrecogedora. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos, que decía: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Fue un momento cósmico, una teofanía. Por primera vez, la Trinidad Divina se manifestó públicamente, el Padre hablando desde el cielo, el Hijo siendo ungido en el agua, y el Espíritu Santo descendiendo como paloma. En aquel entonces, las orillas del Jordán estaban cubiertas por una vegetación densa y exuberante. Palmeras datileras ofrecían sombra, y una maraña de juncos y tamariscos crecía abundantemente. El río Jordán que vemos hoy cuenta una historia diferente,
una historia de desafíos ambientales severos. El río que en la antigüedad era caudaloso y poderoso, hoy es, en muchas partes, poco más que un arroyo. Su flujo ha disminuido en más de un 90% debido a la construcción de presas y al desvío de sus aguas para la irrigación y el consumo. El lugar tradicional del bautismo, conocido hoy como Qasr al-Yahud, estuvo cerrado durante décadas en medio de un campo minado. Recientemente reabierto, ha sido transformado en un sitio arqueológico y de peregrinación protegido. Los peregrinos ya no se adentran en una orilla salvaje, descienden por escaleras de hormigón hasta plataformas flotantes para tocar o sumergirse en las aguas verdosas. La vegetación original ha sido reemplazada en gran medida por un paisajismo controlado. Más al norte, cerca del mar de Galilea, se ha desarrollado un sitio alternativo llamado Yardenit. Este lugar ofrece una experiencia mucho más turística y comercializada, con instalaciones completas, tiendas de souvenirs y escalones de mármol. Es una versión pulcra y accesible de la experiencia bautismal. El cambio más fundamental afecta a la atmósfera del lugar. Donde Juan bautizaba en un relativo aislamiento, hoy miles de turistas visitan simultáneamente. El bullicio ha sustituido al silencio. Y sin embargo, a pesar de todo, algo esencial permanece inalterado. El agua, aunque disminuida, sigue fluyendo en la misma dirección. El mismo río que tocó el cuerpo de Jesús, que fue testigo de la voz del Padre y del descenso del Espíritu, todavía corre su curso hacia el mar muerto. Sigue siendo un símbolo poderoso de purificación, de muerte al viejo yo y de nacimiento a una nueva vida. De estas aguas transformadoras, ungido por el Espíritu y confirmado por el Padre, Jesús partiría hacia las montañas, donde haría revelaciones que redefinirían para siempre la comprensión de su identidad divina. Cesarea de Filipo, la confesión de fe. Nuestro viaje nos lleva ahora al punto más al norte del ministerio de Jesús, a un lugar de una belleza natural sobrecogedora, pero cargado de un profundo simbolismo pagano. Cesarea de Filipo. La elección de este lugar por parte de Jesús para hacer la pregunta más importante de su ministerio no fue una coincidencia, fue una declaración de intenciones, un acto de confrontación espiritual deliberado y estratégico. Situada a los pies del imponente Monte Hermón, Cesarea de Filipo era un oasis. El agua brotaba con fuerza de una enorme cueva en un acantilado rocoso. Pero para la gente del siglo I, este lugar era un centro de culto a dioses paganos. Desde tiempos inmemoriales había sido un lugar de culto a Baal. En la época de Jesús era el principal centro de culto dedicado al dios griego Pan. La gran cueva era conocida como el Panias y se consideraba una entrada al inframundo. Para rematar, Herodes Filipo reconstruyó la ciudad en honor al emperador romano, llamándola Cesarea de Filipo. Construyó un imponente templo de mármol blanco dedicado al culto del divino César, justo enfrente de la cueva de Pan. Así que este lugar representaba una triple afrenta a la fe judía: el culto a los ídolos paganos, el culto al emperador como un dios y la creencia en una puerta al infierno. Es a este lugar, el corazón de las tinieblas paganas, a donde Jesús lleva a sus 12 discípulos. Lejos de las multitudes, les plantea una pregunta en dos partes. Primero, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Los discípulos responden con los rumores que han oído, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Entonces Jesús los mira fijamente y la pregunta se vuelve personal, directa, ineludible. El Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 15,
registra el momento crucial. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? En ese momento, Simón Pedro recibe una revelación divina. Su respuesta cambiará el curso de la historia. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro está proclamando que Jesús es el Mesías y el verdadero Dios en la cara misma de los falsos dioses. Frente a la roca dedicada a Pan, Jesús responde a Pedro: Tú eres Pedro Petros, que significa roca, y sobre esta roca Petra, un fundamento rocoso masivo. Frente a la cueva que se creía era la puerta del Hades, Jesús declara que las fuerzas de la muerte no podrán vencer a la comunidad de fe que Él está fundando. Hoy Cesarea de Filipo es un hermoso parque nacional en Israel, conocido por su nombre arameo, Banias. Las mismas aguas que presenciaron la confesión de Pedro continúan brotando de la tierra con la misma fuerza inalterada que hace 2 milenios. Los majestuosos templos romanos son ahora solo ruinas, cimientos cubiertos de musgo y vegetación. Los nichos tallados en el acantilado todavía están allí, vacíos. La gran cueva sagrada de Pan, la puerta del Hades, es ahora una atracción geológica. Ya no inspira temor, sino maravilla natural. Visitar Banias hoy es una lección objetiva de fe. Los poderosos cultos han desaparecido. Los templos a emperadores son polvo. Pero la confesión de aquel pescador de Galilea sigue siendo el fundamento de una fe viva. Cesarea de Filipo nos enseña que la verdadera divinidad no se impone con templos de mármol, sino que se revela en una relación personal y se construye sobre la roca de una fe declarada. El Monte de los Olivos, la profecía y el lamento. Dejamos las fronteras del norte y nos dirigimos al corazón espiritual del judaísmo, Jerusalén. Pero no entraremos todavía en la ciudad santa. Nos detendremos en una cresta que la domina, un lugar que sirvió a Jesús de púlpito, de refugio y de escenario para algunos de sus momentos más íntimos y proféticos. Nos encontramos en el Monte de los Olivos, elevándose a unos 818 metros sobre el nivel del mar, en el lado oriental de Jerusalén. Está separado de la ciudad por el profundo barranco del Valle de Cedrón. Desde su cima se tiene una perspectiva inigualable del templo de Herodes en todo su esplendor. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 21, versículo 37, confirma su rutina. Y de noche saliendo, se estaba en el monte que se llama de los Olivos. En el período del segundo templo, el monte estaba cubierto de huertos privados, terrazas plantadas con olivos centenarios. Desde este punto elevado, Jesús contemplaba a diario el templo de Herodes. Revestido de mármol blanco y planchas de oro, brillaba bajo el sol. Sus patios bullían de actividad religiosa. El humo de los sacrificios ascendía constantemente. Fue aquí, sentado en la ladera del monte, donde Jesús pronunció su discurso sobre el futuro, preservado en el Evangelio de Mateo, capítulo 24. Los discípulos, maravillados por el templo, le preguntaron sobre su destino. La respuesta de Jesús fue impactante. De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. Predijo la completa destrucción de Jerusalén, que se cumpliría en el año 70 después de Cristo. Pero el Monte de los Olivos no fue solo un lugar de profecía, también fue un lugar de profundo dolor. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 19, versículo 41, narra: Y cuando llegó cerca, al ver la ciudad, lloró sobre ella. Imagina al Hijo de Dios, mirando la ciudad que amaba y llorando. Sus lágrimas no eran de autocompasión, sino de un lamento profundo por la ceguera de su pueblo, que se encaminaba hacia su propia destrucción. Hoy, la vista panorámica de Jerusalén desde el Monte de los Olivos sigue siendo espectacular pero transformada. Donde Jesús veía el templo dorado,
Hoy brilla la cúpula de la roca musulmana, y la ladera misma del monte ha sufrido un cambio radical. Donde antes había huertos de olivos, ahora se extiende el cementerio judío más antiguo y grande del mundo. Miles de lápidas blancas cubren la colina. Un huerto rural productivo ha sido sustituido por una vasta necrópolis urbana. Sin embargo, milagrosamente, algunos elementos han sobrevivido. En la falda del monte, en el jardín de Getsemaní, un grupo de 8 olivos de una edad increíble sigue en pie. Científicos han confirmado que tienen una edad de al menos 900 años y que todos comparten el mismo ADN, lo que significa que son vástagos de un sistema radicular aún más antiguo. Es casi seguro que sus raíces madre son las mismas que dieron sombra a Jesús. El valle de Cedrón, que separa el monte de la ciudad, preserva su configuración geográfica original, pero una alteración fundamental marca la experiencia actual del lugar. Potentes luces artificiales iluminan permanentemente los jardines. La intimidad silenciosa de la noche ha sido sustituida por una visibilidad constante. Desde estas alturas contemplativas, Jesús estaba a punto de descender al Valle de la Sombra, a un jardín donde experimentaría la agonía divina en su forma más pura y vulnerable. Betania, el refugio de la amistad y el milagro. Había un lugar donde las presiones del ministerio se desvanecían, donde Jesús podía descansar y ser simplemente Él mismo, rodeado de amigos que lo amaban. Ese lugar era Betania, situada en la ladera oriental del Monte de los Olivos, a solo 3 kilómetros de Jerusalén. Betania era un mundo aparte, un refugio personal para Jesús. En el siglo I, Betania era una pequeña comunidad agrícola. El Evangelio de Juan la identifica como la aldea de María y de su hermana Marta. Era en la casa de estas 2 hermanas y su hermano Lázaro, donde Jesús encontraba su hogar lejos de casa. La relación de Jesús con esta familia era de una profundidad y un afecto genuinos. El Evangelio de Juan, en el capítulo 11, versículo 5, lo declara explícitamente: y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Esta casa era el único lugar documentado donde Jesús podía relajarse completamente. Y fue en este ambiente de intimidad donde tuvo lugar la resurrección más detallada de todo su ministerio. La historia, narrada en el capítulo 11 de Juan, es conmovedora. Lázaro cae enfermo y muere. Cuando Jesús finalmente llega, Lázaro lleva muerto 4 días. Marta corre a su encuentro y Jesús le hace una declaración monumental: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cuando Jesús ve llorar a María, las Escrituras nos dan el versículo más corto de la Biblia: Jesús lloró. El Creador de la vida llora ante el poder de la muerte, mostrando su empatía total con nuestro sufrimiento. Luego, de pie ante la tumba, una cueva sellada con una piedra, Jesús grita: Lázaro, ven fuera. Y el hombre que había estado muerto durante 4 días sale caminando de la tumba. Este milagro fue un anticipo de su propia resurrección. Hoy la antigua Betania se conoce como Aleisarilla, un nombre árabe que deriva de Lázaro. Es una bulliciosa ciudad palestina. La tumba tradicional de Lázaro es un lugar de peregrinación fascinante. Para llegar a ella hay que descender por una escalera empinada hasta una cámara subterránea, oscura y claustrofóbica, que da una idea visceral de lo que significaba estar enterrado. No muy lejos de la tumba se encuentran los restos arqueológicos de la casa de Marta y María, marcados por fundaciones de iglesias bizantinas. La transformación urbana es innegable y las divisiones políticas actuales complican el acceso entre Betania y Jerusalén. Betania nos enseña sobre la humanidad de Jesús y su necesidad de amistad. Y el milagro de Lázaro nos grita un mensaje de esperanza.
Si crees que Jesús aún transforma situaciones imposibles hoy, te invito a escribir en los comentarios: Jesús es la resurrección y la vida. Tu comentario puede ser un faro de esperanza para alguien que lo necesite. Jericó, el encuentro con los marginados. Nuestro viaje nos lleva ahora a Jericó, la ciudad de las palmeras, un oasis en el desierto de Judea. No solo es la ciudad continuamente habitada más antigua del mundo, sino que también fue el escenario de dos de los encuentros más memorables de Jesús con los marginados de la sociedad. Situada a 250 metros por debajo del nivel del mar, su exuberancia se debe a un sofisticado sistema de irrigación antiguo que permitía una agricultura intensiva. En la época de Jesús, Herodes el Grande había construido en Jericó un lujoso palacio de invierno, con piscinas y jardines ornamentales. Jericó era, por tanto, una ciudad de agudos contrastes. Por un lado, una antigua ciudad agrícola, por otro, un centro de lujo y poder romano. Jesús pasaba por Jericó regularmente en su ruta de peregrinación a Jerusalén. Fue aquí donde encontró a Zaqueo. Zaqueo era el jefe de los recaudadores de impuestos, inmensamente rico y profundamente odiado. Siendo de baja estatura, trepó a un sicomoro para ver a Jesús. Jesús, al pasar, se detuvo y lo llamó por su nombre. Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. El encuentro transformó a Zaqueo, quien prometió dar la mitad de sus bienes a los pobres. Jesús declaró entonces: hoy ha venido la salvación a esta casa. Pero no fue el único marginado que encontró la sanación en Jericó. A la salida de la ciudad, en el camino polvoriento, estaba sentado un mendigo ciego llamado Bartimeo. Su historia se narra en el Evangelio de Marcos, capítulo 10. Al oír que pasaba Jesús, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detuvo y lo sanó. Su curación tuvo lugar en un espacio público, un testimonio visible para todos. Jericó hoy sigue siendo una próspera ciudad palestina. El montículo de Tel es Sultán es un fascinante sitio arqueológico. Las ruinas del palacio de Herodes son accesibles y muestran la grandeza perdida. El clima tropical persiste, pero la vegetación ha cambiado, adaptándose a la escasez de agua. Una diferencia marcante afecta la experiencia. El camino que Jesús recorrió desde Jericó hasta Jerusalén era un sendero empinado, rocoso y peligroso. Hoy, una moderna autopista de múltiples carriles serpentea por las mismas montañas, convirtiendo una caminata de un día en un viaje de 30 minutos en coche. Jericó nos enseña que el mensaje de Jesús busca activamente a los que la sociedad desprecia. Demuestra que no hay vida tan corrupta ni oscuridad tan profunda que no pueda ser transformada por una mirada de amor. Getsemaní, la agonía y la oración. Nuestro viaje nos lleva de vuelta a la falda del Monte de los Olivos, a un lugar cuyo nombre evoca una profunda angustia, el Jardín de Getsemaní. Este no es solo un lugar de oración, es el campo de batalla interior donde la humanidad de Cristo se enfrentó al peso del destino del mundo. El nombre Getsemaní significa en arameo prensa de aceite, una imagen profética de cómo el Hijo de Dios sería prensado bajo el peso del sufrimiento. Era un jardín privado y familiar para Jesús y sus discípulos, un refugio para la comunicación íntima con su Padre. Imagina la escena en aquella noche fatídica. Después de la última cena, bajo un cielo iluminado por la luna llena, Jesús conduce a sus discípulos a este refugio. Pero la tranquilidad se hizo añicos, transformada en un escenario de sufrimiento indescriptible. Jesús se llevó a Pedro, Santiago y Juan más adentro, y su angustia comenzó a manifestarse.
El Evangelio de Marcos, en el capítulo 14, versículo 33, describe su estado. Comenzó a sentir pavor y a angustiarse. No era nerviosismo, era un terror profundo. Y allí, postrado en tierra, comienza la oración más agónica, registrada en Mateo, capítulo 26, versículo 39. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Estas palabras revelan la lucha interior que demuestra su total humanidad. La angustia fue tan extrema que, como describe Lucas, capítulo 22, versículo 44, era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Este fenómeno, conocido como hematidrosis, es la prueba física de la inmensidad de su tormento. Cada vez que volvía a sus discípulos, los encontraba dormidos, estaba completamente solo, y finalmente, tras la tercera oración, llega la resolución y la entrega total. La batalla de Getsemaní había terminado. El jardín de Getsemaní que visitamos hoy está dominado por la imponente Basílica de la Agonía, construida en 1924. Su interior es oscuro para evocar la atmósfera de aquella noche, y el altar principal rodea la roca donde la tradición localiza la oración de Jesús. Pero el verdadero tesoro del jardín se encuentra fuera. Los 8 olivos milenarios, testigos vivientes de la pasión, continúan creciendo allí. Tocar su corteza es una de las experiencias más poderosas para un peregrino. Sin embargo, el jardín ha cambiado. Ahora está cercado, con un control riguroso de visitas y horarios limitados. El silencio y la soledad que buscó Jesús son casi imposibles de encontrar. Getsemaní nos enseña sobre la importancia de la oración honesta. Nos muestra un Salvador que encontró la fuerza no en sí mismo, sino en la sumisión a la voluntad del Padre. Gólgota, la cruz y la resurrección. Hemos llegado al final de nuestro viaje, al lugar que se convirtió en el eje sobre el cual gira la historia humana, Gólgota, el lugar de la calavera. Aquí, la historia del pecado del hombre y el amor de Dios colisionaron, dividiendo el tiempo en un antes y un después de Cristo. En el siglo I, el Gólgota se encontraba fuera de las murallas de Jerusalén. Su nombre significa calavera, quizás por la forma de la colina o por ser un lugar de ejecución. Su ubicación era deliberadamente pública, junto a una carretera concurrida. La crucifixión era un espectáculo de terror público, una herramienta de propaganda romana. La jornada final de Jesús, la Vía Dolorosa, comenzó tras su condena. El Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 17, registra: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera. El Gólgota original era una pequeña formación de piedra caliza, una cantera abandonada. Y allí, como registra Lucas, capítulo 23, versículo 33, cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí. Lo crucificaron entre 2 criminales. Desde esa cruz pronunció sus últimas 7 palabras, y alrededor de las 3 de la tarde entregó su espíritu. Cerca del lugar había un sepulcro nuevo, excavado en la roca. Allí depositaron el cuerpo de Jesús y sellaron la entrada. O eso parecía. Pero el domingo por la mañana, las mujeres encontraron la piedra removida y la tumba vacía. El Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 3, preserva su desconcierto. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. La resurrección aconteció en una localización geográfica específica. El cuerpo físico de Jesús había vuelto a la vida. ¿Y dónde están hoy el Gólgota y el Santo Sepulcro? Ambos se encuentran bajo el techo del mismo edificio, la Iglesia del Santo Sepulcro, construida originalmente por el emperador Constantino en el siglo IV.
Con el tiempo, la ciudad creció, dejando la iglesia dentro de lo que hoy es la ciudad vieja. Entrar en la iglesia es una experiencia abrumadora. 6 denominaciones cristianas diferentes administran conjuntamente el complejo. El lugar de la crucifixión, el Calvario, ocupa un nivel superior. Los peregrinos suben una escalera para llegar a 2 capillas. En la capilla ortodoxa griega, debajo del altar, una estrella de plata marca el punto donde se erigió la cruz y un agujero permite tocar la roca original. Descendiendo, en el centro de la iglesia, se encuentra el edículo. Esta pequeña construcción de mármol cubre y protege la cámara mortuoria original, la tumba de Jesús. Filas permanentes aguardan para entrar por unos segundos en el interior. Allí, una losa de mármol cubre el lecho de roca donde reposó el cuerpo de Cristo. Estar en ese espacio es estar en el epicentro del evento más trascendental de la historia. De los 10 lugares donde Jesús vivió, luchó y amó físicamente, este es el único que contiene la promesa de no ser el final, porque quien resucitó aquí, en esta tumba de Jerusalén, prometió retornar. Y cuando eso ocurra, todos estos lugares que hemos visitado, que preservamos como memorias sagradas, volverán a ser realidades presentes. Hemos viajado a través del tiempo y del espacio. Hemos caminado por Belén, Nazaret, Cafarnaúm, el Jordán, Cesarea de Filipo, el Monte de los Olivos, Betania, Jericó, Getsemaní y el Gólgota. ¿Qué hemos aprendido? Que el Dios del universo eligió la humildad, la insignificancia y la compañía de los marginados. Eligió caminar nuestros caminos y sentir nuestro dolor. La lección que resuena es la de un Dios radicalmente cercano. Este viaje es una invitación a encontrar lo sagrado en nuestra propia vida ordinaria. La luz que brilló en Galilea no se ha extinguido. El amor que transformó vidas sigue activo y poderoso hoy. El mensaje de Jesús no está confinado a estas tierras, está vivo y busca hacer morada en tu corazón. La historia que comenzó en un pesebre no terminó en una cruz, terminó con una tumba vacía y la promesa de una vida que vence a la muerte. Esa es la esperanza que emana de esta tierra. La promesa de que, sin importar cuán oscuro sea nuestro jardín de agonía, la luz del domingo de resurrección siempre tiene la última palabra. Si este viaje a través de la Tierra Santa ha tocado tu espíritu, si ha reavivado tu fe o ha despertado tu curiosidad, compártelo. Compártelo con alguien que necesite recordar que la esperanza es real, que los milagros todavía suceden y que no estamos solos en nuestro caminar. Y ahora nos gustaría escucharte a ti. En la sección de comentarios, cuéntanos cuál de estos 10 lugares te ha impactado más. ¿Cuál de ellos resuena de una manera especial en tu corazón o en tu propia historia de fe? Tu testimonio es una parte valiosa de esta gran conversación. Leemos cada uno de vuestros comentarios porque vuestras historias nos inspiran. Gracias por acompañarnos en este peregrinaje. El polvo de aquellos caminos se ha sentado, pero las huellas de aquel que los recorrió permanecen para siempre y nos invitan, aún hoy, a levantarnos y a seguirle.